Queridos hermanos, muy buenos días. Nuevamente, después de un corto, no sé si break o descanso, nos volvemos a encontrar con ustedes para decirles que el Señor los bendiga. Hoy es un sábado maravilloso con sol y estamos contentos de poder darle la bienvenida al pastor Raúl y al pastor Braulio, que están trabajando con nosotros en nuestro equipo. Así que esperamos en la próxima semana tener algunos de nuestros ancianos que nos puedan acompañar. Hoy es sábado 28 de noviembre, prácticamente estamos cerrando el penúltimo mes del año, que es el mes de noviembre. La lección de esta semana está titulada La Iglesia y la Educación. Cuando hablamos de la iglesia y la educación, hay algunos puntos que debiéramos tener en cuenta. Por ejemplo, el versículo principal de esta semana dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura de sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a seros muy queridos. Yo no sé si nosotros podríamos escribir estas palabras, ¿no? Creo que el mundo entero ha quedado impactado por la muerte, entre comillas, de una divinidad. Las divinidades no mueren, las divinidades que los seres humanos se hacen mueren, ¿no? Se hacen humanas cuando la muerte los alcanza. Mientras tienen vida, son divinidades. Y el mundo entero ha dado vuelta a la historia de don Diego Armando Maradona, que falleció intempestivamente. Era previsible su muerte, pero es interesante que cómo es que el ser humano diviniza a otros seres humanos. Y Pablo, al contrario, dice: porque nunca usaremos palabras lisonjeras. No estaremos nosotros, como diciendo, trayendo como pastores agua para nuestro canal. Ese es el grave problema contemporáneo, que hay personas que quieren traer agua para su propio canal y le llaman ministerio independiente. Cuando hablamos de esos ministerios independientes, es el líder, y esos ministerios surgen mientras existen líderes. No, los pastores electrónicos no necesitan de organizaciones, sino del carisma que ellos tienen para predicar, ¿no? Hablaríamos de Cash Luna, de Dante Gebel, hablaríamos de una cantidad de personas que han formado iglesias y pues sus seguidores usan de palabras lisonjeras para identificarlos, y ellos mismos se autodenominan líderes sin haber pasado por una escuela de teología, sin formar parte de una organización. Ellos manejan la fe de la gente. Pero hermanos amados, esta semana vamos a estudiar el tema de la iglesia y la educación. Antes de Jesús, el pueblo de Dios estaba constituido principalmente por un grupo étnico, el pueblo de Israel. Jesús instituyó un nuevo modelo de pueblo de Dios. La iglesia inicialmente se reunía en pequeños grupos y en las casas de los creyentes. Querramos o no, hermanos, vamos a tener que cumplir esto. La iglesia nuevamente se va a volver a poner en grupos pequeños. El jueves, cuando me toque la parte de la lección, voy a hablar más de esto. La iglesia es una universidad para los que parecen en la ignorancia, ¿no? Aquellas personas, que perecen en la ignorancia y la oscuridad espiritual. Una universidad en la que todos estamos llamados a inscribirnos como pupilos, como alumnos, para que nuestro desarrollo sea aprender todos los días, aprender de Jesús de Nazaret, el gran maestro. Así que esta es una lección que nos convoca y es muy importante. Pastor Raúl, la verdadera educación cristiana. ¿Por qué
hablamos de una verdadera educación cristiana. Significa que habrá una educación falsa que no es una educación cristiana. ¿Por qué el título del domingo, la verdadera educación cristiana? Bueno, estamos hablando en esta semana de la lección sobre la iglesia y la educación, pero estamos hablando de qué educación, no es una educación común. Ya durante los sábados pasados estamos hablando de la educación que el Señor quiere que se comparta y que la gente entienda sobre la formación para ser ciudadanos del reino que Él nos ha prometido, de la tierra nueva. Y la iglesia tiene esta misión que el Señor nos ha dado, nos ha dejado. Bueno, yo quiero usar dos palabras, precepto y ejemplo. Ujú. Cuando hablamos de verdadera educación, no es solamente precepto. Cuando se habla del verdadero profesor, se habla de un currículo que se llama el currículo escondido, que no está escrito, pero que se ve, el alumno ve. En ese sentido, ahí el domingo nos está haciendo referencia que como iglesia el Señor nos ha revelado doctrinas extraordinarias. Como iglesia nosotros hemos estudiado, es decir, nuestra base bíblica en relación con ciertas doctrinas del santuario, por ejemplo, profecías bíblicas. Y viene a mi mente las palabras de Jesús a la iglesia de la Odisea, ¿no? Tú dices que eres rica, estás enriquecido y no tienes necesidad de nada. Y en realidad, en relación con doctrina, ninguna iglesia nos puede contradecir, es decir, no tiene la base bíblica que nosotros tenemos en relación con nuestras doctrinas que como iglesia enseñamos. Ujú. Sin embargo, una cosa es la teoría, una cosa es el conocimiento que yo tenga y lo otro es qué he experimentado yo de esa enseñanza en primer lugar, porque ahora yo lo tengo que experimentar, lo tengo que expresar a través de mi vida. ¿Cómo, Ahí en la cómo lo lección del vive? domingo se nos está haciendo referencia de la parábola del buen samaritano. Ahí tenemos a los doctores, ¿no? El sacerdote, el levita, es que pasan y ven a uno que está necesitado, pero ellos no le prestan atención. ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando en esta parábola? Nos está enseñando cómo Jesús ve a las personas y nosotros debemos tener la mirada de Jesús, así como Jesús veía a las personas que nos rodean como personas necesitadas. Ahora, no solamente tenemos que ver desde el punto de vista de necesidad física, sino necesidades en todo aspecto, ¿no? Y en la vida espiritual. Y el Señor nos llama a como iglesia a suplir esas necesidades. Interesante sería que nosotros como iglesia, como miembros de esta iglesia, entendamos que la verdadera educación cristiana, como mínimo, debe hacernos elevar por encima de las debilidades humanas, porque nosotros nos respaldamos, bueno, somos humanos y vivimos de una manera que en realidad no estamos poniendo en práctica la teoría. Y esa teoría tiene que ser parte de nuestra vida. Y esa es la actitud del buen samaritano, ¿no? Ujú. Él vio a su enemigo, pero dejando a un lado los prejuicios, las barreras que separaban. Y esa muchas veces es uno de los problemas que nosotros tenemos también, barreras. A las demás iglesias decimos, esos que no son cristianos. No, son cristianos también si creen en Cristo. Solamente que ya nosotros lo excluimos, pero tenemos que tener mucho cuidado. Y eso sucede también cuando llegan a la iglesia, siempre hacemos la barrera, hacemos la diferencia y no decimos, bueno, nuestros hermanos nuevos que nos están visitando, sino a ver las visitas y los adventistas. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y en la parábola del buen samaritano, el Señor nos está enseñando cuál debiera ser nuestra actitud. Ahora, no es una actitud de apariencia, no es una actitud que tenemos que aprender cómo lo vamos a hacer, sino que debe ser una actitud que fluye del corazón de nuestra vida, debe ser algo natural.
en nuestra vida. Ya vamos a hablar el martes cuando hablemos sobre Ujú. cómo vive un discípulo, pero no nos olvidemos que debemos aprender a ver como Jesús vio a las personas. Es decir, tenemos que apartar nuestra mirada de nosotros mismos para mirar a los demás y considerarlos como candidatos para el reino de los cielos. Amén. Qué bueno. Eh, el Señor Jesús dejó escrito algo que para nosotros es como un eslogan, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo llegamos a vivir para ser luces del mundo, Pastor Braulio? ¿Cómo es que el ser humano, el cristiano, el miembro de iglesia, el discípulo, puede llegar a vivir en la luz y ser una luz para este mundo? Buenos días, hermano. Feliz sábado, feliz día, pastores también. ¿Cómo llegamos a ser una luz? Cuando nosotros nos entregamos y entendemos que somos discípulos y no simplemente miembros, entendemos una responsabilidad, entendemos que tenemos una misión, entendemos que reflejamos el carácter o por lo menos intentamos reproducir el carácter de quien nos llamó a ser discípulos, de quien nos escogió. Y así como aquí en el contexto hablando del llamado de Jesús, en decirles sean una luz, dice, sentado junto al mar de Galilea, ese día bajo el sol radiante, ¿cómo habría entendido sus palabras la audiencia de Jesús? Los que escucharon sus palabras sabían todo acerca de la luz y la oscuridad. Pero por cierto, tenían mucha oscuridad para temer. Vivían bajo la opresión o ocupación romana, en una sociedad militarizada que a pesar de su falta de teléfonos, computadoras e internet, en muchos sentidos eran tan eficientes como la nuestra en algunos aspectos. Sin embargo, aquí está Jesús diciéndoles o llamándoles a vivir como una luz. Y eso dice Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte. No se puede esconder. Dice, enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz adelante de los hombres para que ellos vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gente hoy en todo lugar, en nuestros vecinos de la iglesia, nuestros vecinos del lugar donde vivimos, de la casa donde Dios permitió que podamos establecernos, la gente no ve ni está preocupado en conceptos, a pesar de que muchas personas también les importen los conceptos, sino la gente ve o la gente quiere ver una vida que tenga coherencia con lo que pueda profesar. Y por eso Pablo dice, somos cartas abiertas, ¿no? Todo lo que nosotros hagamos y vivamos, el estilo de vida va a reflejar si somos realmente no miembros, sino discípulos del Señor Jesús. ¿Cómo tratamos? ¿Cómo nos conducimos frente a las demás circunstancias de la vida? ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Cómo es que enfrentamos los diversos momentos que nosotros podamos vivir en la vida cotidiana? Eso refleja si realmente somos una luz. Yo quiero ser una luz y a pesar de las circunstancias como seres imperfectos, siempre nuestra inspiración como discípulos al caminar con el Maestro debería ser reflejar esa luz que Él la emite, ser una luz. Y así tal vez no serían simplemente una campaña, sino serían mini campañas, personas predicando a personas, seres humanos. Amén. Qué bonito. Yo creo que este es el compromiso más grande, ¿no? Estas semanas pasadas, no debo decirlo, pero
En casa disfrutamos de una cosa muy linda, ¿no? Mi esposa llegó al trabajo y encontró una tarjeta de agradecimiento. Y bueno, siempre las instituciones te dan agradecimientos, departamento de, qué sé yo, en el caso nuestro, el departamento de actividad misionera, el departamento de ancianos o el ministerio hispano. Pero muy difícil es encontrar que los compañeros con quienes tú trabajas día a día te dejen una tarjeta diciéndote gracias porque eres una persona que podemos contar con tu ayuda y siempre con una buena disposición. Me encantó realmente y yo agradezco como que mi esposa Yoli vive esa experiencia transmitiendo un cristianismo en silencio, ¿no? La luz. Pastor, ahora hablaremos un poco de los discípulos. Este es un término que ha modificado mucho. Nosotros bautizamos miembros, pero tenemos pocos discípulos. En los días de Jesús, Jesús tenía discípulos y no tenía una iglesia con miembros. ¿Cómo podemos llegar nosotros a tener una iglesia con discípulos? ¿No? Ahí está la famosa ilustración de don Alejandro Bullón. Me imagino que la vas a referir. Pero interesante, ¿no? ¿Cómo lograr una iglesia con discípulos y con menos miembros? A veces estamos preocupados en crecer en miembros y nos olvidamos de que la tarea pastoral y la tarea fundamental de la iglesia es crecer en discipulado. ¿Cómo logramos eso, Pastor Raúl? Bueno, en realidad cuando vemos la orden que Jesús dio en San Mateo 28, 19 y 20, cuando dice a sus seguidores, a sus discípulos, id y haced discípulos. No dice ganen miembros. Ya. Bueno, de acuerdo a lo que el pastor Alejandro Bullón ahí en su presentación del tema, él estaba haciendo referencia de esto, ¿no? Que él llegó a una iglesia y encontró, a ver, ¿cuántos miembros hay en esta iglesia? Y nadie levantó la mano. Y un anciano se acerca y le dice, pastor, es que aquí ya no hay miembros, acá hay discípulos. Ah, sí, qué interesante, dice, no, todos son discípulos ya. ¿Y cómo han hecho eso? ¿Cómo han logrado? Es que hemos tomado un voto de junta. Y en realidad eso es gracioso, ¿no? Porque uno no llega a ser discípulo por un voto de junta, no es que ya tomamos un voto y ahora todos son discípulos. Eso es lo que nos enseña aquí en la lección. Por ejemplo, los grandes líderes, llámese líderes políticos, llámese líderes religiosos, tienen seguidores y ellos, y ahora se escucha mucho de los seguidores, ¿no? De algún famoso. Pero Jesús él no estaba esperando seguidores porque era famoso, sino él mismo llamó, escogió, buscó. Y no nos olvidemos lo que él dijo a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo elegí a vosotros. Y en realidad nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor que nos invita, nos llama. Él nos está invitando. ¿Qué hizo Jesús? Invitó uno por uno. Y eso es lo que hace ahora también. Nosotros a veces forzamos y tomamos el texto de Jesús, dice, fuérzalos a entrar y ahí a la fuerza los entramos. No, nosotros vamos a ser mensajeros para enseñar lo que la gente tiene que hacer, pero quien escucha la voz del Señor se transforma en un discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Es un alumno, es uno que aprende del maestro. Y aprende por el precepto y el ejemplo, como ya hemos dicho. Porque no es solamente precepto, sino también el ejemplo. Y el Señor llamó a sus discípulos, los formó, les enseñó, respondía a sus preguntas y los estaba preparando para que ellos sean continuadores de su misión. Ya lo que mencionó el pastor Braulio sobre el día lunes, ¿no? En realidad no necesitaríamos nosotros tener series de evangelismo si cada discípulo, cada seguidor de Cristo viviera una vida conforme nosotros tenemos en la teoría. ¿Por qué hacemos series de conferencias?
porque no estamos viviendo pues nuestra vida como discípulo, porque el verdadero discípulo vive de acuerdo a su maestro. Y no nos olvidemos, por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 11, versículo 26 dice, y a los cristianos y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ujú. ¿Por qué a los discípulos se les llamó cristianos? No nos olvidemos que había una costumbre de colocar a los seguidores de un líder o al esclavo o al siervo, le ponían en una manera despectiva el nombre de su amo, de su señor. Ujú. Y como los discípulos imitaban a Jesús, eran obedientes a su mandato, seguían todas las órdenes de Jesús, se les llamó a los discípulos cristianos porque eran Cristos pequeños. Ujú. Qué Y eso bueno. nosotros tenemos que entender. Ahora, hablando ya en realidad con relación a nuestra iglesia, yo conozco una cantidad de adventistas. Nuestras iglesias están llenas de adventistas, pero de pocos cristianos. Y eso es interesante. Nosotros tenemos que aprender que no solamente tenemos que llevar el nombre de cristianos adventistas, sino que tenemos que ser realmente imitadores de nuestro maestro. Y nuestro maestro es Cristo. Entonces, ¿cómo vive un discípulo? Vive en armonía con las enseñanzas que recibió de su maestro. Ujú. Y por eso que Pablo dice que si nosotros no vivimos conforme a esto es porque no hemos sido enseñados por Jesús. A veces somos seguidores de los pastores, pues. Y Sí. esto no está mal tampoco, ¿no? Nosotros seguimos a los pastores, claro, tenemos nuestros líderes, pero nuestro mayor líder es Cristo y tenemos que imitar al maestro de los maestros, que es Jesús. Y entonces, ¿cómo vive un discípulo? Un discípulo vive como su maestro. Ahora, yo puedo ser discípulo de Alejandro Bullón y voy a vivir de acuerdo a lo que Alejandro Bullón. Pero yo tengo que ser discípulo de Cristo. Y Alejandro Bullón es un instrumento. Todos los pastores somos instrumentos en las manos del Señor para guiarlos al verdadero maestro que es Cristo. Amén. Vamos a entrar a este segmento de la palabra que es importantísimo. Yo creo que Poncio Pilato perdió la más grande oportunidad que la vida le dio. Y empezaron a preguntarle, ¿no? Y los comentarios de esta semana me interesaron, que ellos estaban tomando en broma, estaban bromeando con el creador del universo. Estaban haciendo preguntas de mofa. Y se le ocurrió a Poncio Pilato decirle, oye, ¿y qué es la verdad? ¿No? Y esa fue la única pregunta que Jesús realmente habría estado con deseo de contestar a Poncio Pilato. Por algo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero no fue así, porque Poncio Pilato abandonó el recinto y se perdió la oportunidad más grande de su vida de conocer la verdad. ¿Cómo logramos conocer la verdad, Pastor Braulio? La búsqueda de la verdad. ¿Cómo llegamos a ese concepto? Poncio Pilato, me hubiera gustado escuchar la respuesta de Jesús o tener escrita la respuesta de Jesús. Pero este hombre necio salió y perdió la oportunidad, la gran oportunidad de su vida. Muy bien, pastor. Conectando como todo está conectado de la lección, hablando del discipulado, hacer, ir y hacer discípulos son dos verbos. El primero es un verbo, como un verbo que no está en pasivo, ¿no? Que está en pasivo y no está en activo. El segundo de hacer discípulos es un verbo auristo en griego y que es activo y es más, está en gerundio, es discipulando, o sea, enseñando. En la tarea, en la misión de nosotros como discípulos es enseñar la verdad desde que uno se bautiza o incluso antes hasta el día que el Señor venga. Y la verdad que está aquí en la palabra de Dios. El otro día, una familia que se bautizó me dijo así, pastor, el pastor Saúl una vez
dijo una palabra. Yo, wow, ¿qué palabra ha dicho el pastor Sauti? Ahora que le explique, y usted no estaba, ¿no? Entonces me dice, el pastor dijo, ministrar. ¿Y qué es eso, pastor? Yo nunca había escuchado. Yo he escuchado ministerio de educación, todos los ministerios en el gobierno, pero ministrar, ¿qué es ministrar? Entonces, y otra vez me dice, pastor, y otra cosa, dijo que debemos hacer el culto personal o buscar cada día. ¿Y cómo es eso? Me dice, ¿no? Esa persona se había bautizado. Y después en la siguiente visita le digo, es cada mañana que te levantas, abres la Biblia, oras, lees la Biblia y después eso que entendiste puedes compartir con tu esposita, con tus hijitos o con algún amigo. Entonces, ayudarles a entender. Wow, me dice, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y justo me decía una persona esta semana, ¿qué es verdad? Porque verdad puede ser muchas cosas, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas que un cristiano puede hacerse y como muy bien dijo el pastor Raúl, la única iglesia que tal vez procura conservar los principios y los principios fundamentales basados en la Biblia es la iglesia adventista. Y entonces, hablando de la verdad, entre muchas cosas que alguien podría decir verdad, por ejemplo, el otro día salió un pensamiento de que un hermano adventista me dice así, pastor, la pandemia va a empeorar, ¿cierto? Me dice así, ¿cierto? Y entonces va a venir Jesús, ¿cierto? Me dice, ¿no? Y yo le digo así, bueno, yo no sé cuándo va a venir Jesús, eso es cierto. Y la Biblia ya sabes qué dice. Entonces, y se me vino a la mente hacer un tema de profecías de tiempo y antes de los eventos finales, porque no podemos decir que va a venir después de tal, ¿no? Sino podemos ver en la Biblia algunas evidencias, por ejemplo, el tiempo de angustia, ¿no? Por ejemplo, el fuerte pregón o el fuerte clamor, el zarandeo, esos temas proféticos que la iglesia adventista predicaba y debería predicar porque esa verdad es la verdad que nosotros tenemos, ¿no? Ese principio. Y finalmente, la iglesia o el discipulado no se preocupa simplemente en ayudar a entender un dogma o una creencia, sino ayudar a vivir con el maestro. Muy bien. Fantástico. Hemos llegado a este último segmento antes de que hagamos la conclusión general de la lección. ¿Cómo compartir la vida? El título es sugestivo, ¿no? ¿Cómo compartir la vida? Un famoso presidente, ¿no? El presidente uruguayo, un hombre que predica y vive de acuerdo a sus principios, ¿no? Él dijo, la vida es tiempo. Y nosotros no podemos ir a un supermercado y comprar vida. Porque si fuera así, qué bueno sería. Pero nosotros para comprar lo que sea, aún la lección de escuela sabática o un jugo de naranja, lo que sea, tú tienes que ganar dinero para ir y comprar. Entonces él decía, tú usas vida porque para trabajar necesitas usar vida, tu tiempo de vida. Todos tenemos un tiempo de vida. Ahora, por ejemplo, este aparato dejó de funcionar. Yo no sé por qué de la noche a la mañana dejó de funcionar. Estaba fantástico, pero alguien me dijo, pastor, todos los aparatos en la actualidad tienen un tiempo útil de vida. Y este es el tiempo útil de vida de este mouse. Ya se terminó. Este ya se acabó. Ahora tendrás que empezar para calcular este otro. Bueno, ¿cómo compartimos nosotros la vida? Tengo tres conceptos. El primero lo encontramos nosotros en el pensamiento del apóstol San Pablo, que viene a ser prácticamente también el versículo central de la lección que leímos esta mañana. En la epístola de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 6, dice, tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, ¿no?
Y en este pensamiento, el apóstol Pablo determina algo interesante, que nosotros, los miembros de iglesia, tenemos un compromiso de afiliación. Entonces, por eso estamos preocupados. ¿Qué debemos cumplir? ¿O qué debemos hacer para no perder nuestra feligresía? Y eso es lo mismo que pasa en un club. Tú tienes que estar al día con tus cuotas para no perder tu filiación en el club. O hoy las tiendas departamentales han creado una tarjeta para miembros y no miembros, pero no hay una tarjeta de discípulos. Entonces, ahí hay una diferencia muy grande donde nosotros tenemos el compromiso, como dice la palabra de Dios, de ser discípulos y hacer discípulos, para de esa manera compartir la vida. No puede nuestra vida, hermanos, nuestro tiempo útil de vida, ¿no? Yo no sé si el tiempo útil de vida mío serán 65 años. Yo no sé si me deben estar faltando 5 años de vida útil, no lo sé. Yo no sé si la vida útil del pastor Braulio le quedan 30 años de ministerio, de repente. Y no sé si el pastor Raúl tiempo útil de vida sea hasta los 100 y le falte 20 años más. O sea, no tenemos nosotros un código como este que ya caducó, ya no tiene más vida útil. Aunque está intacto, yo lo revisé, le traté de cambiar las baterías, pero ya no funciona. Nosotros los cristianos, hermanos, en el tiempo de vida útil, nosotros necesitamos no ser miembros, sino tratar de transformarnos en discípulos y hacer otros discípulos. ¿Y quién es otro discípulo? Es el seguidor, ¿no? Por muchos años he trabajado solo. Estos 2 últimos años me ha tocado trabajar inicialmente con Joshua y ahora con Braulio. Y hermanos, una de las cosas que me ha encantado de estos muchachos es que están llenos de ¿qué? De entusiasmo y cometen la mayor cantidad de errores. Pero eso es bueno, porque eso a ellos los empieza a formar, ¿no? Y ellos tienen el deseo de en el hacer, en el equivocarse. Entonces, qué lindo, ¿no? Y esto me trae a la mente a Moisés. Había gente predicando, ¿no? Y alguien vino a Moisés y dijeron, Moisés, acá hay gente que está empezando a predicar. Cállalos, por favor. Tú eres nuestro rey, tú eres nuestro guía, tú eres nuestro maestro. Y Moisés contestó algo. Ojalá todos fueran profetas. Ojalá todos pudieran hacer lo que yo hago o mejor de lo que yo hago. Nunca un discípulo, hermanos, debe sentirse que su alumno o al quien está discipulando lo supere. Al contrario, debe sentirse feliz cuando el discípulo supera al maestro. Eso es maravilloso, hermanos. Eso es porque tú estás cumpliendo una misión de trasladar el concepto del discipulado. Número 2, en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 20, texto conocidísimo, 18:20, palabra de Jesús. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Este texto inicialmente se refiere a un concepto de disciplina eclesiástica, donde un grupo de miembros se reúnen, oran y piden la dirección de Dios para determinar determinada sanción disciplinaria a algún miembro de iglesia. Ese es el primer concepto, o lo que podríamos decir el contexto inmediato de este texto bíblico. Pero en el segundo gran contexto se refiere a los grupos pequeños, y eso es lo que la lección de escuela sabática de esta semana lo introdujo como parte de los grupos pequeños. Y nosotros, Pastor Raúl, Pastor Braulio, estamos comprometidos. Yo creo que un factor común entre nosotros 3 no es que somos peruanos. Eso no tiene mucho que ver. El punto que converge en nosotros es que queremos que la iglesia se forme en pequeños grupos para testificar, ¿no? Y el año que viene está acá a la vuelta de la esquina. En enero vamos a empezar un nuevo programa que se llama Mi Casa, Mi Familia, un grupo pequeño.
porque con esto de la pandemia, que ya no puedo ir, no pueden venir, se contagia. Pero nosotros en nuestra casa debiera transformarse en un grupo pequeño de estudio, de oración, de consagración. Entonces, invitar a las personas más cerca de nosotros. Ayer en Thanksgiving me imagino que muchos, vino el primo o el cuñado o los que viven cerca, se juntaron para comer o dar gracias a Dios. Exactamente, ese mismo concepto es el de grupos pequeños. Mi familia, un grupo pequeño. Así que, amados hermanos, deseo que realmente esta lección nos deje a nosotros un concepto profundo de cómo podemos compartir vida. Tu vida, mientras el tiempo de vida útil que Dios te dé, sea para ser discípulos y formador de discípulos para poder compartir vida. Si tú te mueres y no has formado un discípulo, tu vida no tuvo mucho sentido en esta tierra. Pero si tú descansas y queda un discípulo, entonces sí tiene sentido tu vida. Pastor Raúl, ¿por qué no nos permite hacer un cierre general de la lección en su sabiduría y en sus palabras? Bueno, voy a terminar con la introducción de la lección. Voy a concluir. Si ustedes tienen su lección de la escuela sabática, del día sábado, en la primera parte del día sábado, en el último párrafo, no hay pregunta. Dice, a veces tenemos miedo de hacer preguntas. Sin embargo, descubrimos que en la Biblia muchas veces se usan preguntas para lograr que la gente tenga una comprensión más clara de Dios. Para que la iglesia sea un lugar de aprendizaje, debe proporcionar el espacio para que haya verdadero diálogo, así como suele decirse en la escuela, no hay preguntas tontas. En ese sentido, los maestros de escuela sabática tenemos que entender que la clase de escuela sabática no es un sermón, es un diálogo, un estudio de la Biblia con preguntas y respuestas. Ahora no estamos respondiendo preguntas porque estamos en esta situación de la presentación del estudio, pero la iglesia está llamada a responder y recordemos lo siguiente, nunca nos preocupemos cuando alguien nos pregunta, porque algunos dicen, este me pregunta por curioso. No, muchos preguntan por necesidad. Y para responder tenemos que seguir lo que tanto el apóstol San Pablo como el apóstol San Pedro nos dicen. Por ejemplo, 2 de Timoteo 2:15, conocemos bien el texto que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, cuando nos preguntan, nosotros tenemos que estar preparados para responder. ¿Ve? Yo sé que a veces no podemos responder todas las preguntas. Y ahí es donde debemos tener el interés de prepararnos para responder. Y primera de San Pedro 3:15 dice, si no, santificad al Señor nuestro en vuestros corazones y estad preparados para responder con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os pregunte razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, la única manera de cumplir este cometido de educación, la iglesia en el plan de educación redentora, es que tenemos que prepararnos para responder las preguntas. Hay muchas preguntas. Y preguntas, todas las personas tienen preconceptos, tienen prejuicios. Y nosotros también tenemos esos prejuicios, esos preconceptos. Y por eso es bueno preguntar. Los miembros de iglesia tienen que preguntar y los que no son miembros de iglesia preguntan y los miembros tienen que estar preparados para responder las preguntas. Amén. Que Dios nos bendiga para cumplir ese cometido de que la iglesia sea un centro de la verdadera educación cristiana. Amén. Qué hermoso. Muchísimas gracias. Y la lección 10 será impactante. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra ¿de qué? De sus manos. Ya me aprendí el versículo de memoria de la semana que viene. Es el Salmo 19:1.
la educación artística y científica. Va a ser hermosa la lección de la semana que viene, porque vamos a trabajar lo que es la plástica, la educación artística, lo plástico, y la educación científica, que es lo que hoy, ¿no? Esta pandemia ha batido los récords. La ciencia ha logrado lo que nunca antes en el planeta Tierra se había logrado, conseguir una vacuna en tan poco tiempo. La vacuna para la fiebre amarilla, la vacuna para el sarampión, la vacuna para el flu. Demoraron años para tener una vacuna. Y ahora dicen que ya se están haciendo las pruebas para la vacuna del COVID-19 en una rapidez increíble. Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de la educación artística y científica? La vamos a ver la semana que viene. No se pierdan, síganos por favor a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y a través de Zoom para poder seguir los cultos de los miércoles, los viernes y también la lección de escuela sabática. Un saludo a nuestros hermanos de toda la Asociación de Pensilvania, especialmente a los miembros de nuestra iglesia. Muchísimas gracias, Pastor Raúl. Gracias, Pastor Braulio, por el mensaje de esta mañana y por el trabajo que ustedes realizaron.